Bueno, vamos a empezar el día de hoy con esos ejercicios de suma de Riemann. Ahí podemos ver tres funciones. La función f de x es igual a 3x más 2 desde el intervalo que va desde 3 a 8. Luego tenemos la función f de x es igual a 7x cuadrada menos 9 en el intervalo que va de menos 6 hasta menos 2. Y f de x es igual a 4x cúbica desde el intervalo que va desde menos 7 hasta 7. Una parte importante de la suma de Riemann es primero realizar o encontrar permítame. Ahí está. Perdón. Es primero encontrar siempre la gráfica. Es una parte fundamental de la suma de Riemann. Entonces vamos viendo qué pasa con la gráfica de estas funciones. Empezamos por la primera función, que es una función lineal. Evidentemente su gráfica va a ser una línea recta. Entonces vamos a ver si aparece por aquí. Ahí está. Entonces, ahí está el programa GeoGebra. Ustedes lo pueden hacer manualmente. Yo les voy a explicar, ya les voy a mostrar muy rápidamente cómo se hace esta gráfica. La función es 3x, f de x es igual a 3x menos más 2. Entonces le ponemos aquí. F de x es igual, aquí borramos aquí, f de x es igual a, y la función nos pide que sea 3x más 2. F de x es igual a 3x más 2. Entonces le ponemos aquí. F de x es igual a 3x más 2. Bien. Y vemos qué sucede. Se forma una gráfica, una línea recta, ¿no? Entonces vemos cómo esa línea recta toca al eje x en dos ocasiones. En este punto, ahí está, la raíz de menos 0.66 y lo toca el eje y en 2. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Una función que sea lineal, jamás, si se dan cuenta, la función se puede extender más y más. Voy a hacer un poquito más chico esto para que lo vean. La función se puede extender de manera infinita y nunca va a tocar al eje x en dos ocasiones, solamente lo va a tocar en este punto, porque este toque fue al eje y. Entonces, eso que nos está generando esta gráfica nunca va a tener un intervalo de valores que toque al eje x en dos puntos. Vamos a ver la diferencia con la función cuadrática. La función cuadrática es 7x cuadrada menos 9. Observemos qué pasa con esta función. 7x, vamos a poner aquí el cuadrado, menos 9. Y vean cómo esta gráfica, al contrario, fíjense cómo la gráfica ya sí me toca el eje x en dos ocasiones. Una parábola sí me lo toca en 1.133 y feriecita, una fracción, y menos 1.13 y un sinfín de decimales. Entonces me doy cuenta que el eje x se toca en dos ocasiones en una gráfica de función cuadrática. Entonces, cuando tenemos una función cuadrática, eso siempre va a suceder. Vamos a tener dos toques con el eje x, ¿sí? O incluso podemos no tener ninguno si la gráfica no lo es así, pero regularmente se va a tener que tengamos dos. Y ahora veamos qué pasa con la función cúbica, que es la última función, la que dice 4x cúbica. Entonces borramos aquí y ponemos 4x y veamos aquí qué pasa con la función cúbica. (4x) y agregamos el cubo. Y fíjense, nótese cómo para el caso de esta gráfica se forma esta figura, que es una asíntota. Y me doy cuenta que aquí el eje x no solo toca en una ocasión o dos, lo toca en un sinfín de ocasiones, ¿sí? Entonces, eso que el eje x solo se ha tocado en ciertas ocasiones, y de hecho aquí
Si se dan cuenta, voy a acercarlo un poco más. Si se dan cuenta, el eje X solo es tocado, o bueno, es tocado en varias ocasiones a partir del cero, pero pues se considera cero en su mayoría de las ocasiones. Entonces, como mi gráfica está haciendo, el eje X lo está tocando en varias ocasiones, ¿qué es lo que pasa? No tenemos un intervalo de valores definidos más que en la función cuadrática. Esto es muy común cuando tenemos suma de Riemann. Entonces, cuando ustedes vean que eso sucede, lo que en realidad está pasando es que ustedes deben de tener un intervalo de valores que les permita a ustedes calcular la suma de Riemann desde un cierto intervalo de valores. Por eso es que en todas las ocasiones que ustedes vayan a resolver un ejercicio de suma de Riemann, siempre va a haber un intervalo de valores. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Dónde empieza mi medición y dónde termina? ¿Por qué? Porque es muy común que las gráficas toquen al eje X en una ocasión o no lo toquen, porque hay veces que las cuadráticas no tocan al eje X. En esta ocasión, pues sí, sí lo toca, ¿no? Pero bueno, les va a tocar ocasiones. Por eso es importante que sí verifiquen la gráfica. Si es una línea recta, lo va a tocar en una ocasión. No lo va a tocar más de una ocasión. Si es una parábola, hay posibilidades de que lo toque en dos ocasiones, ¿sí? Y si es una asíntota, puede que lo toque hasta en 3 o en 4 ocasiones, depende de la forma de la gráfica. Entonces, en esta ocasión de esa forma nos tocó, por eso es que en cada ejercicio yo les doy el intervalo donde empieza el eje X y donde termina. Entonces, vamos a empezar a calcular las sumas de Riemann, ¿no? Entonces, empezamos primero calculando el primer ejercicio. Para una suma de Riemann siempre debemos de recurrir a las fórmulas, digámoslo así, ¿no? Fórmulas de la suma de Riemann, la cual la fórmula general me dice que el área bajo una curva, que regularmente se representa con la letra A, es igual a la sumatoria es igual al, ahí me estoy equivocando, ¿no? Es igual al límite, es un poquito lento, dame un segundo, al límite cuando n tiende a infinito ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, es una suma infinita, de la función evaluada en a más k por delta x todo esto multiplicado por el propio delta x. Y bueno, se preguntarán, profe, ¿todo eso qué significa? ¿Qué viene siendo? Pues A ya dijimos que es el área bajo la curva. ¿Sí? ¿Quién es A? A minúscula es el límite inferior del intervalo de cálculo. ¿Sí? Que en este caso pues siempre es el que está aquí, el 3, ¿no? En este caso va a ser el 6 y en el siguiente caso va a ser el menos 7, ¿no? ¿Sí? Con todos esos signos se toma en cuenta. ¿Quién es K? K simplemente es un número, ¿no? O sea, así se trata, K. ¿Quién es delta X? Delta X es igual a una fórmula más.
es igual a B menos A entre N. ¿Y qué significa esto? Es el promedio, es el, bueno, más bien, vamos a llamarlo, es el número de rectángulos que hay debajo del intervalo de valores. Así de sencillo, ¿no? Es el número de rectángulos que hay debajo del intervalo de valores. Entonces, vamos empezando a hacer el cálculo. Primero, siempre para poder empezar vamos a obtener las dos partes de nuestra suma y lo vamos al límite. Primero empezamos con la suma. La suma nos dice que tenemos que obtener la función. ¿Quién es esto? ¿Quién es f de a más k delta x? ¿Y quién es propiamente delta x? Entonces, esa es la primera parte de nuestro cálculo. ¿Quién es eso y quién es f de a más k por delta x y quién es delta x? Bueno, delta x ya tenemos la fórmula. Aquí está. Nada más nos faltaría quién es b. B, jóvenes, vamos a ponerlo aquí abajito. B es el intervalo superior de cálculo. O sea, el 8. En este caso, aquí el menos 2 y así, ¿sale? Muy bien, empezamos a hacer el cálculo. Entonces, B, que es 8, menos 8 menos 3, que es el valor de el intervalo A o del valor A, entre N. N no es un número calculable, simplemente es N. ¿Por qué? Tenemos que dejar, cuando terminemos la suma, todo tiene que quedar expresado en términos de N. De manera contraria, no vamos a poder aplicar nuestro límite. Entonces, 8 menos 3 entre N. Bueno, restamos primero. ¿Cuánto es 8 menos 3? Nos da 5 y nos quedaría 5 entre N. Entonces ya tenemos aquí el valor de dk por delta x. Lo voy a subrayar para que lo tengamos presente. Muy bien. Ahora vamos a calcular así f de a por k delta x. Bien. ¿Quién es f de x? F de x es todo esto. Esto es f. ¿Sí me explico? Entonces voy a copiar tal cual f. Bien. Entonces ahí está f. Ahora, ¿qué hacemos? Déjenme ver si se va un poquito mejor así. Ahí está. Bueno, yo lo veo mejor. No sé por qué ustedes no lo ven igual, pero yo lo veo un poquito mejor. Bueno, ahí está. Entonces sería 3x más 2. Este es f. Pero si se dan cuenta, cuando yo evalúo a f aquí, f es x. Pero aquí f ya no es x. F es k más a más k por delta x. Entonces, donde vean ustedes la x, como el caso de esta x, la van a cambiar por todo esto. ¿Quién es a? Ya dijimos que es el límite inferior del cálculo, que en este caso es el 3. Entonces sería el 3 más, dijimos que k es un valor, simplemente es un contador que no vamos a mover. Y también nos pide a delta de x. ¿Y quién es delta de x? 5 entre n. Ahí está. Y ahí está mi función. Ahora, ¿qué hacemos? Pues aplicamos tal cual la fórmula de la suma de Riemann. Entonces ponemos aquí, copiarla. Ahí está. Y ahora hacemos el cálculo de nuestra suma de Riemann. Disculpen.
¿Quién es f de a por k delta x? F de a por k delta x ya lo sabemos, es esto, ¿no? Vamos a subrayarlo de azulito para que lo vean. Ay, un azul muy fuerte, perdón. Con este azul. Bien. Bueno, ustedes entienden. Ahora, entonces voy a copiar tal cual todo esto y lo ponemos aquí. Ahí está. ¿Y quién es delta x? Delta x simplemente es, aquí voy a cerrar un paréntesis y voy a abrirlo acá para que sepan que son dos términos multiplicándose. Y lo voy a multiplicar por delta x. ¿Y quién es delta x? 5 entre n. Ahí está. Y ya tenemos nuestra suma de Riemann aplicada. Empezamos a hacer el cálculo de esto. Y empezamos primero multiplicando. ¿Cuánto sería 3 por 3? Sería 9. Entonces aquí podría poner yo un 9. ¿Y cuánto sería? Bueno, voy a ir poniéndolo, voy a ir borrando por acá. Voy a borrar todo y voy a ir calculando acá. 3 por 3 es 9 y luego sería más por más es más. ¿Cuánto sería 3 por K5? O sea, 5 por 3, 15K. Todo esto dividido entre N. Y luego más 2. Todo esto, acuérdense que estaba dentro de un solo paréntesis y le sumamos el 2. ¿Sale? Bien, seguimos. Aquí no se puede hacer nada, 5 entre n queda igual. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí podríamos sumar los que sean semejantes. Por ejemplo, este 2 se podría sumar con este 9. ¿Por qué? Porque ambos son números que no dependen de una variable, simplemente son números. Entonces, hacemos el cálculo. Voy a copiar nada más la parte que me hace falta de la suma de Riemann. Ahí. Y aquí sería 9 más 2, pues me da 11. Y sería 11. Ay, perdón, 11. Ahora, tenemos esto sumado por esto, multiplicado por esto. Entonces se multiplicaríamos 11, lo voy a multiplicar por 11 lo voy a multiplicar por 5 entre n. 11 por 5 son 55. Entonces sería, aquí sería igual a 55 entre n. Y luego sería 15k entre n. Que también lo voy a multiplicar por 5 entre n. Pues me da como resultado 5 por 15 es déjenme hacerlo, ¿no? Voy a tener un problema de carga si no lo pongo carga. Son 15 por 30, perdón, 15 por 5 son 15, 15, 30, 15, 30, 60, 75. Entonces sería más 75K entre N. ¿Está? Así nos quedaría nuestra función. Ahora, fíjense que esta suma depende directamente de un solo valor, que es K. O sea, K es el contador de la suma, no N.
Por lo tanto, n no nos sirve de nada dentro de la suma, podría salir. Entonces nos quedaría simplemente, sacaríamos los números 55 entre n y también el 75 entre n. Y nos quedarían dos sumas. La suma de unos infinitos términos, como saqué 55 y n me queda el puro 1, porque no hay nadie más. Y la otra sumatoria, que es también de infinitos términos, pero en esa sí me quedó un valor que es k. Y aquí me quedó k. Y ya tenemos entonces nuestra suma aquí. Vamos a empezar a hacer las sumatorias. Para ello hay que recordar unas fórmulas de sumatorias, la cual nos dice que la sumatoria de cualquier constante va a ser igual a la constante por la n. ¿Sí? Y la otra es la sumatoria gaussiana, que nos dice que la sumatoria de un contador, que en este caso puede ser k o puede ser n, yo le voy a poner n, la sumatoria de n es igual a n por n más 1, todo esto dividido entre 2. Ahí está. Entonces, aplicamos estas dos fórmulas a estas situaciones y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría aquí, esto va a ser igual a simplemente n, porque es 1 por n es n. Y esto va a ser igual a n por n más 1, todo esto dividido entre 2. Y aquí tenemos nuestra sumatoria, ¿no? Bueno, no sé por qué no se grande, pero en fin. Ahí tenemos nuestra sumatoria. Ahora, acuérdense que todo esto es un solo paréntesis, no lo vayan a olvidar. A ver, déjame ver aquí. Aquí estoy cometiendo un error. Aquí me faltó el lente, ¿no? Todas las ocasiones. Bueno, por alguna razón. Bien, ahora, aquí podríamos ya aplicar nuestro límite, ¿no? Aquí ya está nuestro límite, todo está en términos de n, ya podríamos hacer nuestro límite sin ningún problema. ¿Sí? Sin embargo, a mí me gusta siempre hacer una reducción medio de términos aquí, ¿no? Vamos a tomar esta fórmula, esta ecuación del área, este cálculo, y vamos a resolverlo, ¿no? Primero, aquí no se puede hacer, podríamos hacer la suma de 55 más 75. ¿Por qué? Porque está dividido entre n. ¿Cuánto sería 55 más 75? Me da como resultado, son 80 y 50, son 130, ¿no? Entonces sería 130 entre n. Bien. Aquí esto podríamos hacerlo, ¿no? N por n me da n cuadrada. Entonces aquí sería n al cuadrado. N por 1 pues nos da n. Entonces me quedaría más n. ¿Sí? Todo eso dividido entre 2. Bien. Seguimos. Aquí podremos hacer esta sumatoria de n más n cuadrada. Más n cuadrada más n entre 2. Aquí, ¿qué lo podríamos hacer? Podríamos hacer la sumatoria. ¿Cómo se hace una sumatoria con un entero y una fracción? Aquí le agregamos un 1 imaginario a esa n y lo sumamos. ¿De acuerdo? Entonces sería
n por 2 me da como resultado 2n. Voy a borrar un poquito aquí. Estorba. Entonces sería 2n. Luego, 1 por n cuadrada más n sería más n cuadrada más n, porque pues el 1 no nos afecta en nada, ¿no? No hace ningún cambio en el resultado. Y ahora todo eso lo vamos a dividir entre 2. Y ahora, ¿qué seguiría después de eso? Bien, ahora podríamos hacer aquí el 2n y la n se pueden sumar, porque son términos que dependen de n. 2n más n, pues me da como resultado 3n. Entonces me quedaría 3n más n cuadrada. ¿Cómo me gusta más? N cuadrada más 3n. Para que quede, digamos, ¿cómo puedo decir? Para que quede reducido, ¿no? Aquí podríamos multiplicar multiplicar esta n, bueno, no, todavía no. Vamos a multiplicar estas dos partes, ¿no? ¿Cómo serían esas dos partes? Bueno, 130 por n cuadrado y 130 por 3n y n por 2. Y sería, déjenme copiarlo tal cual. 130 por n cuadrado es 130 n cuadrado. Más 130 por 3 sería 130 y 130 son 260, más 130 son 390. Y aquí sería 12. Todo esto o borramos. Muy bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, aquí se me está yendo el límite todas las veces, pero ahorita lo ponemos. Entonces, aquí podríamos pues dividir todo entre n, ¿no? Y nos quedaría 130 entre 2 nos da 75. Entonces, el área del límite cuando n tiende a infinito es 130 entre 2 es 75. N cuadrada entre n es n, más 390 entre 2, eso nos da 150, 195, si no estoy mal. ¿Sí? 195 y n entre n se eliminan. Entonces nos queda esto. Bueno, aquí es muy fácil. Aquí todo lo dividimos entre n. ¿Por qué? Porque tiende a infinito. Recuerden, cuando hacemos eso, dividimos todo entre la n con mayor exponente. Como esta n es la única que existe, pues es la n que va a dividir a todo. Entonces dividimos todo entre n y nos quedaría que sería 75n entre n y 195 entre n. Ahora hacemos aquí la división. N con n se eliminan y nos queda que el área es igual a 75. Bueno, vamos a poner el límite todavía para que lo entiendan de dónde salió. Yo lo hago como que más mental, pero ustedes sí, vamos a dejar el límite.
Y sería 75n entre n, que sería igual a 75, porque n con n se cancelan, más 195n. Ahora, todo lo que 195 entre n, perdón. Ahora vamos a aplicar una propiedad de los infinitos que nos dice que cualquier número que nosotros querramos dividir entre infinito siempre va a resultar 0. Entonces aquí podríamos decir que nos quedaría de la siguiente manera. A es igual a 75 más 195 entre infinito. Y aquí nos daría que sería 75 más 0. Perdón, el 85. 75 más 0. Por lo tanto, eso sería igual a 75. Y aquí tenemos nuestra respuesta al ejercicio de suma de arriba. El área bajo esa curva sería en ese intervalo 75. ¿Qué son 75? Bueno, eso ya no sé, ¿no? Ya no sabría forma de saberlo porque no nos dicen qué es lo que se está midiendo, ni muchísimo menos de dónde sale esa gráfica. Podría ser metros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, unidades monetarias, no sé. Pueden ser un sinfín de cosas. Entonces, vamos a dejarlo simplemente hasta ahí. Ahí está la respuesta de nuestro ejercicio. 75 sería la respuesta. Muy bien, ese sería entonces el ejercicio número 1 de suma de Riemann. Próximamente estaremos subiendo el número 2 y el número 3. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en una siguiente ocasión.